La Unión Europea es un bloque y una asociación económica y política, que actualmente está integrada por 28 países europeos que abarcan gran parte del continente. Todo inició en los años 50 con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pues fue el primer paso para la integración de ciertos países europeos y poder lograr paz duradera. Los 6 países miembros o fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Después, en 1958, conformaron la Comunidad Económica Europea, con la finalidad de mejorar la situación económica de cada país. Para ello crearon un mercado único y en 1993 la misma comunidad pasó a ser Unión Europea. En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, donde la Unión Europea desarrolla un sistema político y económico único. Como se mencionó anteriormente, la Unión Europea está conformada por 28 países. No obstante, muchísimos otros estados quisieran formar parte de este bloque económico, pero no cumplen con los requisitos que solicita la Unión Europea para poder unirse. El gran funcionamiento de la Unión Europea es gracias a sus principales instituciones. El Parlamento Europeo, junto con el Consejo Europeo, se encargan de ejercer la potestad legislativa. El Consejo Europeo por sí solo orienta en cuestiones de política general y representa a la Unión Europea en el exterior. Además, es quien nombra a los jefes de altas instituciones constitucionales. Quien aplica el derecho de la Unión es la Comisión Europea, que además supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario. El Tribunal de Cuentas es quien administra, controla y supervisa las finanzas y fondos comunitarios, mientras que el Banco Central Europeo controla la política monetaria de la zona euro, es decir, de los países donde su moneda oficial es el euro. Comercio. El PIB de la Unión Europea en 2018 fue de 18.756 billones de dólares. La Unión Europea alberga solamente el 6.9% de la población mundial, pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 15.6% de las importaciones y exportaciones mundiales. Su PIB per cápita es de 36.546.4 dólares. Acuerdos comerciales. Actualmente la Unión Europea tiene 116 acuerdos comerciales vigentes o en proceso de actualización o negociación. El último acuerdo comercial que ha firmado la Unión Europea fue con Japón, pero existen otros acuerdos comerciales en negociación. Socios comerciales. En términos de exportaciones de bienes, los socios más grandes de la Unión Europea son Estados Unidos con un 20%, China con 10,5% y Suiza con 8%. La Unión Europea importa más de países como China con 20.2%, Estados Unidos en 13.8% y Rusia con 7.8%. Datos demográficos. La Unión Europea tiene una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados, una población cercana a los 513 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 81 años. Su tasa de desempleo es de 6.2%, y el inglés es la lengua más hablada, la cual es seguida por el francés y el alemán. Por último, gran parte de la población europea es católica, cristiana, protestante u ortodoxa. Entre los aspectos sociales más importantes de la Unión Europea es que ésta solo tiene competencias limitadas en el ámbito social. Eso significa que la responsabilidad del empleo y las políticas sociales recaen principalmente en los gobiernos de las naciones miembros. Sin embargo, ha elaborado una serie de instrumentos en el sector social, tales como leyes, fondos o herramientas de la Unión Europea para coordinar y supervisar mejor las políticas nacionales. Entre los aspectos económicos más importantes de la Unión Europea, como este es un mercado único de 28 países, es una potencia comercial de primer orden. La política económica de la Unión Europea se centra en la creación de empleo e el impulsar el crecimiento utilizando de manera más inteligente los recursos financieros e eliminando obstáculos para la inversión para que sea visible y con asistencia técnica a proyectos de inversión. En torno a los aspectos políticos, cabe destacar que la Unión Europea se rige por el principio de democracia representativa, es decir, los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo y los estados en el Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. Si eres un ciudadano europeo, gozas de derechos políticos, es decir, que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a votar
y a presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo, tanto en su país como en la residencia. Entre los diferentes retos actuales a los que afronta la Unión Europea en estos momentos están que las políticas europeas actuales se han intensificado y han favorecido al populismo. Por ello, la brecha entre la élite política y el resto de la sociedad es cada vez mayor. Se puede notar la diferencia entre las clases sociales. Por otro lado, el estado del bienestar está acorralado por los retos demográficos y económicos del momento. En este puede entrar el tema de la inmigración, que en ocasiones es muy controversial entre los ciudadanos europeos. Asimismo, Europa debe encontrar nuevas formas de garantizar la protección social a la vez que promueve el crecimiento económico sostenible. En la infografía debajo se puede notar que la confianza en la Unión Europea por países se nota que las personas tienden a no confiar en las decisiones de la Unión Europea. Por último, el reto actual que quizás todos conozcan es el Brexit. El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto es debido a que Reino Unido siente que la aportación que da la Unión Europea no le es regresada de diferentes maneras. Se celebró un referendo en 2016 en Reino Unido, donde el 48.1% de los británicos votaron a favor de quedarse y la mayoría, el 51%, pronunció que estaba a favor de abandonar la Unión Europea. Han pasado 2 años y medio desde este referendo y no se ha podido llegar a un acuerdo. Se han fijado fechas para la salida del Reino Unido, sin embargo, estas se han aplazado. Y actualmente la incertidumbre acecha la salida y no se sabe qué pasará.